Oigan, la tía Yoya es nuestra abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho, maestra y doctora por la UP, especializada en Derecho Laboral, Derecho Económico Corporativo, en amparo. Y hoy vamos a hacer consultorio. No sé la cantidad de preguntas que nos han llegado, chica. Sí, rapidísimo. A ver, ahí va. Consultorio, IMSS e Infonavit con todas las preguntas de los cuentavientes. Sale. Imelda dice, Sí, voy a iniciar la modalidad 40. sí, correcto. Síganos, cuentavientes, síganos. Sí, porque Con salario topado. Tengo 55 años. Me quiero pensionar a los 60, pero solamente tengo 300 semanas base de cotización. Pertenezco a la ley del 73. Me dicen que no me conviene. ¿eso es cierto? La respuesta es... No, no es cierto. A ver, mira, lo que pasa es que hay que estar muy cuidadosos porque la pregunta es compleja, ¿eh? Ajá. Hay que analizarla con mucho cuidado. Mire, acuérdense, para que haya una excelente pensión con la ley del 73 IMSS se necesitan más de 500 semanas. Mientras más semanas tienes, es mejor. Se necesita más edad. Mientras más llegas a los 65 años, es mejor la pensión. Y el promedio de los últimos 5 años. Entonces, tú de pronto, Imelda, dices, a ver, pues yo ya tengo 55 años, le pongo los recursos fuertes de un salario topado, pagando 11,700 pesos mensuales. Por 5 años, pues voy a alcanzar una superpensión. Y no, Imelda, no en ese momento, porque lo que te falta es las semanas, el tercer requisito. Entonces, la respuesta es no entres en la modalidad 40 a tus 55 años, entra hasta los 60. Y entonces ya tienes más semanas, las primeras, estos de aquí a los 60, tus 5 años con salario pequeño, y ya después entras con todo y vas a alcanzar Entonces, una hasta los pensión. 60. De los 60 a los 65, para que alcance una pensión, pues de 40,000, muy honrosa. ¡Hombre! Muy honrosa. Entonces, ya, Imelda, tú no entras a la modalidad 40 hasta los 60 años. Es correcto, Ok. porque si lo haces antes, los primeros 3 años son obligatorios, porque si no, solamente estás pagando tu pensión de 9,500, que es la pensión garantizada hoy. Entonces, mucho cuidado con esto. Muy bien. Pensionada por invalidez con la ley del Seguro Social del 73. Me llamo Georgina, tengo 50 años, 55 años. Puedo a los 60 pensionarme por cesantía de edad avanzada. No puedes. No, esto es terrible. Y pongan toda su atención. El que se pensiona por invalidez con la ley del 73 o con la ley del 97 ya no puede obtener nunca la pensión de cesantía ni la pensión de vejez. ¿Y por qué? Pues porque los recursos ya se utilizaron. Entonces, tengan mucho cuidado, sobre todo, fíjate, en tu caso está muy delicado, hay que analizarlo con mucho cuidado, porque a los 55 puede ser que lo que más te convenga sea entrar en la modalidad 40 y alcanzar una pensión más alta, porque quiero que te quede clarísimo, Georgina, que el asunto aquí, si tú tomas la pensión de invalidez, es a la mitad de lo que te tocaría en vejez o en cesantía. Entonces, tengan mucho cuidado en estos supuestos, pero la respuesta, Marta y Reb, es no puedes, si ya te dieron la de invalidez, no puedes alcanzar la de cesantía ni la de vejez en su oportunidad. Ok, a ver, preocupados. Mi papá tiene 72 años, dejó de trabajar hace 3 por problemas familiares. No había solicitado su pensión de vejez del IMSS. Y la semana pasada fue a solicitarle y le dijeron que no tiene derecho porque no existen fondos en su cuenta individual. ¿Cómo? Sí, es una cosa de terror. Efectivamente, desde abril del 2024, por la reforma del IMSS, publicada el 30 de abril, se determinó que los recursos de los trabajadores que coticen al IMSS y que tengan 70 años de edad, este papá de nuestros cuentavientes, pues tiene 72, y que no hayan solicitado su pensión y que no estén laborando, y entonces se toman los recursos para el Fondo de Pensiones del Bienestar. La ley dice que cuando el trabajador o sus beneficiarios vayan a solicitar este dinero, se los van a dar.
pero la realidad es que no han encontrado el procedimiento para devolverlos. Entonces, pues sí es motivo de agobio, sí, tienen razón. ¿De qué me hablas? Después de que este hombre trabajó toda su vida. Toda su vida, sí. ¿Cómo? Pues, pero calma, Marta, no los vamos a dejar así. Sí quiero que sepan que es legal que le hayan retirado esos fondos. O sea, es cierto, sí, porque pasaron al Fondo de Pensiones del Bienestar. Es pero cierto que deberían de devolvérselos cuando ellos lo solicitaran. Lamentablemente no se está haciendo. Entonces, nuestra recomendación es presentar la denuncia en la Secretaría de Hacienda, en la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social, porque es la responsable del fondo y les van a devolver su dinero. No se agobien, pero hay que hacer la denuncia. O sea, si van al IMSS o si van al Infonavit, no les van a devolver los recursos. Este es el procedimiento que hasta el día de hoy está funcionando. En Hacienda, a la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social, presentan su denuncia y ahí les devolverán sus recursos. ¿Los recursos para qué, Marta? Pues para que aparezcan en la cuenta individual y se pueda pensionar este papá. Claro. No, es una tragedia, sí es una tragedia, pero no se agobien. Okay. Ocúpense, no se preocupen, Exacto. pero ocúpense. Mi papá murió hace 5 años. Mi mamá está solicitando la pensión de vejez, pero le dicen en el ISSSTE que no le corresponde porque eligió cuentas individuales. Pues muy mal, eso? Es una locura, es un atraco, ese sí es un atraco. Mira, el asunto es el siguiente, la ley del ISSSTE del 2007 establece de manera expresa en su artículo 131 y 132 que los colaboradores tendrán derecho a, en cuanto se mueran, a una pensión de viudez. Y esta pensión, cuentaviente, es exactamente del mismo monto de la que tenía su papá. Entonces, no se dejen engañar. Mi recomendación es ir a la delegación del ISSSTE que les corresponde, solicitarlo y si cuando les digan otra vez que no, decirle, mira, de acuerdo con el 131 y 132 de la ley del ISSSTE. Y además, si dicen que no, hay que hablar con el director del ISSSTE, de esa delegación. ¿Por qué? Porque no es más que, pues es decirte que no y ya que te vayas y claro. tan. Es no conocer, es no saber. Por eso hacemos esto con ella. Así es. Por eso hacemos consultorio con ella. Así es. Entonces, nada más resumen otra vez. Tienen que ir a hablar. Tienen que ir a la delegación que les corresponda del ISSSTE y solicitar en base a el acta de defunción de su papá y la pensión de su papá, solicitan su pensión de viudez. Y si les llegaran a decir que no, pues decir, mira, el 131 y 132 de la ley del ISSSTE lo establece, y si no me van a aceptar los documentos de mi mamá, en este mismo momento vamos a hablar con el director de la delegación del ISSSTE para que sepa que ustedes están abusando de los trabajadores y de las viudas. Exacto. Verás cómo se pone el numerito. Ok, muy bien. Entonces, acuérdense. De verdad que sí, artículos 131 y 132 de la ley del ISSSTE. Ese es su arma. Así es. A ver, Guillermo, cotizó en IMSS en el año de 85, después ha cotizado en el ISSSTE por 15 años y eligió la ley del ISSSTE con cuentas individuales. Tengo 54 años de edad, la pregunta es, ¿puedo hacer la portabilidad? Claro que puede, te voy a decir qué es la portabilidad. La portabilidad es la posibilidad de sumar a tus semanas de IMSS, las semanas de ISSSTE. Okay. Y se vuelven unas pensiones extraordinarias. Entonces, fíjate, en este caso, él inició en el 85. Le toca la ley del 73 del IMSS. Ahora sí que felicidades por este caso, de verdad es una chulada. Entonces, fíjense, él inicia en el 85, le toca la ley del 73. Después lo dejó. Aunque hayan tenido 3 semanas, 1 semana, lo que sea, no importa, lo deja y se va a 15 años al ISSSTE. Y tiene cuentas individuales. Para poderse pensionar en cuentas individuales, necesitaba haber cotizado 25 años. No lo va a hacer, ya tiene 55 años, ¿cuándo se va? Ya no hay manera. Ya no hay manera. Pero
pero lo que le conviene es efectivamente hacer la portabilidad. ¿Cómo se hace? Ahora tiene que reactivar sus semanas de IMSS durante un año, 52 semanas, con un patrón o en algún esquema. Y de ahí irse a la modalidad 40 para incrementar el monto de su pensión. No importa lo que gane en ISSSTE. Y cuando cumpla 60 años y se dé de baja en ISSSTE, ahí lo que tiene que hacer es entrar en la página de internet del IMSS, realizar la portabilidad y posteriormente, 3 meses después, mínimo, tiene que seguir cotizando en modalidad 40. Estamos hablando de una pensión que puede ser de 50,000 pesos en adelante. ¡Órala! Sí, es ¡Órala! una chula. ¿Qué Por eso tal? lo estoy felicitando. Ahora sí que lo felicito al aire. ¡Qué bueno! Y hay que ponerse las pilas. Muy bien, ¿No? ok. Soy Iván Serrano, tengo crédito habitacional del Infonavit y me acaban de dictaminar en el IMSS una incapacidad permanente parcial del 70% por pérdida de movilidad de la pierna derecha. Soy chofer de camión. ¿Puedo cancelar mi crédito habitacional? Sí, Iván, puedes cancelar tu crédito habitacional. Todo trabajador que obtenga una pensión de invalidez definitiva, incapacidad permanente parcial de más del 50%, no, puede cancelar su crédito. O sea, ya no deber el crédito. Así es. Pero, mucho cuidado con lo que voy a decir. En estos dos supuestos de invalidez y de incapacidad permanente parcial o total de más del 50%, es indispensable, cuentavientes, que no tenga una nueva relación de trabajo por un periodo mínimo de 2 años. Va a tener una prórroga, no causa intereses y en 2 años, si no ha tenido una relación laboral, se puede cancelar el crédito y va a tener su pensión. Si es de riesgos de trabajo, eso sí puede tener hasta de cesantía y cancelado su crédito. Pero, cuentavientes. Sí y solo sí. Solo si no tiene relación laboral, porque si tiene relación laboral en esos 2 años, lo que va a suceder, pues es que se cancelará ese crédito hasta que pasen 2 años de no tener relación. La ventaja y uno de los puntos, porque es que imagínate, tener una incapacidad permanente, parcial, alta, en este caso que nos está diciendo que es chofer, o sea, ya no, y pérdida de movilidad de la pierna, no va a poder trabajar. No por lo menos en esto, y tienes un crédito, pues mira, hay créditos, los más grandes como de 11,000 pesos mensuales, también hay de 300, pero son pagos, entonces dices, oye, pues mi pensión, o como, o pago el crédito. 100%. Y entonces la ley da esta facultad de proteger que en estos supuestos, pero está poniendo esta condición que no todos, la gente de recursos humanos o los contadores o los abogados o los propios trabajadores o en el Infonavit no se los dicen. Exacto. Y entonces no se suspende el pago y los obligan a seguir pagando porque todo este tiempo ya generar intereses. Ok. A ver, Marta. Murió mi mamá. Tenía crédito Infonavit. ¿Mi hermano y yo tenemos que seguir pagando ese crédito? Buenísima pregunta. No tienen que seguir pagando el crédito. Si su mamá los nombró como beneficiarios de esa propiedad, de esa casa o departamento, pero están nombrados, entonces podrán ir al Infonavit a cancelar el crédito y que les den la propiedad en vía con notario y todo de esa propiedad que les pertenece. Si su mamá no los nombró como titulares o beneficiarios de esa propiedad, habrá que irse a un juicio. Sí, fíjate, pero miren qué pregunta tan importante, porque esto nos permite comentarle a los cuentavientes, en el momento en que obtienes un crédito habitacional, designa beneficiarios. Ahí mismo, para evitarnos todos estos problemas. Claro. Si está su nombre, y sí los nombraron, nada más van al Infonavit, se cancela el crédito y les dan la titularidad de ese inmueble. Pero si no, si está a nombre de un noviecillo que en su momento tuvo la señora,
En ese caso, habrá que demandar para que determine el juez laboral a quién le corresponde, si al novio o a ellos. Okay. ¿Sale? No se diga más. Por último, Adriana Bustamante, cuentaviente de este programa, ¿cómo puede obtener la pensión del Fondo de Pensiones del Bienestar? Ay, buenísima pregunta. Esta es justo para la nueva generación. La nueva generación que se me ponen muy tristes y dicen, pues estamos amolados. No, no están amolados. A ver, o sea, la gente que cotizó a partir del 1 de julio del 97, que le corresponde, pues seguramente una pensión garantizada. Estamos hablando que mientras mayor es su salario y mayor es su edad y puede alcanzar una pensión hasta de 13,000 pesos. Pero esta pregunta, Marta, que están haciendo es muy importante porque la gente se confunde y entonces de pronto dice, es que yo quiero la pensión del Fondo de Bienestar. No es para todos, solamente es para los cuentavientes o no cuentavientes, pero que hayan empezado a cotizar a partir del 1 de julio del 97. La generación del 73, por favor, olvídenlo, no nos va a tocar, no nos interesa, estamos en otro canal. Pero los que hayan cotizado a partir del 1 de julio del 97, sí. No a todos. ¿Por qué no a todos? Porque si tu salario es pequeño y no alcanzas una pensión a los 65 años de 16,776 o más, pues no te va a tocar. Pero si eres el supuesto en el que, fíjate nada más este tip. Entonces, el tip está, cuentavientes, toda la gente joven que tenemos, que el último salario, con la relación laboral, sea un salario alto. ¿Okay? Te queremos, chiquilla, te queremos. Yo a ustedes muchísimo. No saben lo que me encanta venir.